Ok, metámonos en la palabra de hoy. El miércoles pasado dijimos, no se puede ser padre si primero no aprendemos a ser hijos. Y más allá de la experiencia que podamos haber tenido cada uno de nosotros en su vida, es en la iglesia donde Dios nos va a enseñar a ser hijos. Y aunque usted ya sea grande de edad, es en la iglesia donde Dios te enseñará a ser hijo, para poder entonces entrar al nivel de ser padre y, por supuesto, ser un buen padre en tu casa, donde Dios te puso como esa función. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces aprendimos, por ejemplo, hay hermanos, hermanas en la iglesia que como padres tienen que dirigir su casa, bendecir a sus hijos, ayudarlos, llevar adelante un hogar. ¿Y cómo pueden desarrollar ellos una autoridad si ellos en la iglesia, que también es casa, familia de Dios, no reconocen una autoridad? Ellos quieren funcionar como padre, pero no reconocen a sus padres espirituales. Y ahí es donde se traba las cosas, y muchas iglesias, por más que tenga gente con buenas intenciones, en sus familias o en lo que es la vida familiar están trabados. Tenemos que entender este concepto. Para desarrollarnos como buenos padres, entonces tengo que primero ser un buen hijo. Y aún mis hijos físicos y o espirituales tienen que verme a mí cómo soy yo para con mis padres, porque eso es como sentar un ejemplo. ¿Cómo soy yo con mis padres biológicos y mis padres espirituales? Y ahí es donde, hermanos, se empieza a desatar la bendición. Porque no hay nada más lindo que un hijo ver a su padre cómo él honra a la vez al padre. Entonces él está alimentándose de eso, y cuando ese chico o niña sea grande y tenga sus posibilidades, hará lo mismo. Y entonces la bendición se traslada de generación en generación, no se corta nunca más, gloria a Dios. Pero a veces nosotros queremos desarrollar autoridad en casa y decir y guiar y establecer, pero a nuestros pastores no le damos bolilla. Y entonces espiritualmente nosotros estamos estableciendo una traba. Ahí se va a trabar la cosa, hermano, y de ahí no va a salir hasta que no cambie. ¿Cuántos me van siguiendo? Bueno, puede escuchar más de esto en el video que está subido ya a nuestro canal de YouTube, MCN Argentina, del miércoles pasado. Pero repasemos los dos versículos que leímos el miércoles pasado como versículos centrales, ¿no?, de este tema. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, verso 6. Yo tengo la Biblia de las Américas y dice: y porque sois hijo, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Entonces el Espíritu del Hijo ahora está en mí y puede clamar: Abba, Padre. Bueno, sigamos mirando el otro pasaje, Romanos capítulo 8, verso 15. Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Recuerda el principio que estamos tocando. Yo no puedo desarrollar paternidad correcta y adecuada si primero no aprendo a ser hijo. Y más allá de la experiencia que pudiste desarrollar como hijo biológico en alguna casa, Dios quiere enseñarnos lo que es ser hijo a nivel bíblico y espiritual. ¿Y dónde aprendemos eso? Diga fuerte conmigo: en la iglesia. La iglesia es casa de Dios, familia de Dios. Y Dios te provee de pastores que vienen a cubrir el área del alma como tus padres espirituales. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu de Cristo, cuando yo soy ministrado por Dios, tengo que entender que Dios lo que quiere enseñarme es a ser hijo. Y este versículo de Romano dice: habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Paremos ahí un poquito y tratemos de entender con más
profundidad este aspecto. El sistema de adopción en el Antiguo Testamento era algo muy importante, se le daba mucho valor y mucha importancia. Se desarrollaba cierto, no sé cómo decirlo, tal vez la palabra que me viene es rito, o se desarrollaba cierta acción en el momento en que se iba a tomar a alguien como hijo propio, lo cual llamamos nosotros adopción. Y se lo quiero mostrar por la Biblia para que veamos cómo está ese concepto, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 48, a partir del verso 9. Vamos a leerlo juntos. Así dice la palabra del Señor. José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Cuando dice aquí, se refiere a Egipto. Y él dijo: acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y dice el verso 10, los ojos de Israel, que era el padre de José, estaban tan débiles por la vejez que ya no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Preste atención a ese detalle. Ahí está en el verso 12. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra, y ahí fue cuando Israel, que también se llamaba Jacob, les soltó la bendición. Pero los puso en sus rodillas. Interesante. ¿Por qué interesante? Porque lo mismo vemos un poquito atrás. Acompáñenme, el mismo libro, Génesis, pero el capítulo 30. Y vamos a ver desde el verso 1 en adelante. Dice: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios, que te he negado el fruto de tu vientre? En otras palabras, Jacob le decía: ¿yo qué puedo hacer si Dios no te quita la esterilidad? ¿Yo qué puedo hacer? Estaba reclamando eso. Pero miren lo que dice Raquel. Ella dijo: aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Interesante. Otra vez aparece allí la postura de poner a los chicos en las rodillas como un rito, como una acción en la cual se adoptaba a alguien como un hijo propio. Y en esa adopción a ese hijo se le daba nombre, se le daba herencia. Él iba a pertenecer a su familia con todos los derechos. Interesante. Y esto también sucedió tiempo atrás con la esposa de Abraham. Veámoslo, ahí está en Génesis también, pero en el capítulo 16, desde el verso 2 podemos leer. Dice: entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Mira, dice: quizá por medio de ella yo tenga hijos. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Entonces, lo que está mostrando la Biblia es que cuando uno iba a adoptar, o el concepto de adopción que se tenía, es que va a ser mío, va a tener el nombre de mi familia, va a tener los derechos de mi familia, va a heredar, va a ser mío. Y los ponían en sus rodillas, y eso lo convertía a ese niño o niña en un heredero.
quiero que ahora tome ese concepto y espiritualmente lo asimile y comprenda que cuando Dios nos habla de que Él nos adoptó como hijos, Él nos introdujo en su familia y nos hace sus herederos. Nos hace coherederos con el Hijo legítimo y primario que es Jesucristo. Todo lo que es para Cristo también es para nosotros. Nos hace suyos, hermanos, con todos los derechos que tiene un hijo. Y eso es para darle por siempre gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al entrar a la familia, entonces, usted tiene que cambiar su manera de dirigirse. Ya no es un extraño, ya no es usted una visita. Usted pasó a ser hijo. ¿Están oyendo? Y Israel o Jacob, pero Dios le cambió el nombre, lo llamó Israel. Le estaba mostrando esto a José: a mí no me importa que tuviste tus hijos en Egipto, que estuviste lejos. Dios puso su mano. Yo pensaba que no te iba a volver a ver, pero en la misericordia de Dios no solo te volví a ver el rostro, sino que Dios me permite ver a mis nietos. Y aunque los tuviste lejos, los tuviste en otra tierra, en Egipto, tráelos acá y los pone en las rodillas, los adopta. Ellos vienen de Egipto, a Israel no le importa, Él los toma y dice: estos también son hijos míos y los voy a bendecir. Lo que Dios te está diciendo es: yo quiero enseñarte lo que es ser hijo y que entiendas el concepto total, profundo, amplio de lo que esto implica, porque ahí es donde te empieza a caer la ficha de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y que ya no tienes que estar como pidiendo permiso, como viendo a ver si tal vez Dios me puede tirar un huesito. Tú eres hijo, tú tienes derechos. Dios quiere soltar su herencia a través tuyo. Alguien diga amén a eso. Codialo al que tenés al lado, decirle: Dios ya te introdujo en su familia. Entonces, lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad. Dice amén a eso. Y una de las maneras en que uno cambia su mentalidad es a través también de la manera en que se dirige, en que habla. Porque de tanto repetir algo, usted termina instalándolo en su mente y su corazón. Entonces viene el Señor y dice: ya no me digas Dios de las alturas, Señor creador de las cosas. No, decime papi, Abba. Es como cuando se acerca a alguien, a una persona, y esa persona tiene un interés sentimental. Y entonces alguien que se acerca lo trata de usted. Y hay un momento donde el otro le dice: tú te ame. Cortemos distancias. Tú te ame, ya no me trates de usted. Cambia la forma de dirigirte a mí porque quiero tener otra relación más cercana contigo. Entonces, el pueblo de Dios por muchos años, cuando se dirigía a Dios, lo hacía desde una distancia enorme. Él era Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo, el eterno. Y viene Jesús. Ah, qué lindo Jesús. Y Él lo que nos indica es: yo vine a la cruz a pagar el precio para que ustedes ya no estén con una relación lejana, sino que ahora cuando se dirijan a Dios puedan decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca antes, jamás, ninguno del pueblo de Dios había orado así. Todos los que creían en Dios se acercaban a Él con una reverencia y una distancia. Pero ahora viene Jesús y trae un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque nos adoptaron como hijos. Y si sos hijo, Dios te dice: ya no me trate de Señor, usted, don. No, yo soy tu Padre. Acércate. Yo puse mi espíritu en ti para que me digas: Abba, papito.
Y hermano, las cosas de Dios usted sabe cómo funciona. Uno las aprende por la palabra y lo que uno le crea en la palabra lo tiene que confesar con la boca. Entonces uno tiene que empezar a dirigirse de otra manera. Amén. Bueno, llevemos esto a lo que es la vida en la casa de Dios, la iglesia. A veces la gente llega a una iglesia y si no hay revelación en esa iglesia, empiezan a desarrollarse relaciones desde las mejores intenciones, pero relaciones que están de una manera equivocada. A veces se entra en una familiaridad donde el pastor es un amiguito más de todos. O donde el pastor es, sí, una persona que dirige o que está al frente de la iglesia, lejana, distante. A veces se puede caer en el extremo de demasiado amiguismo y familiaridad y donde ya se pierde el respeto y la visión de lo que es la casa de Dios. A veces se cae en el otro extremo donde todo es muy solemne, todo es acartonado y ponen a las personas en autoridad en un lugar como inalcanzable. Entonces, lo que hizo el Señor fue enseñarnos a tener una relación sana con Dios a través de la oración. Es decir, si usted le pregunta a un niño que va a la escuela bíblica, ¿qué es oración? Te va a decir, hablar con Dios. Por lo tanto, si yo les digo que el Señor Jesús nos empieza a cambiar el concepto a través de la oración, lo que estoy diciendo es a través de cómo hablamos con Dios. Empieza a cambiar nuestra mentalidad. Entonces, quiere decir que a través de cómo hablamos con nuestros pastores, que vienen a ser los padres espirituales, también Dios va formando un pensamiento, una mentalidad en nosotros. Y uno se va a dirigir a sus pastores de acuerdo a lo que tenga en su corazón. Ahí es donde Dios tiene que enseñarnos, hermanos, a ser hijos. ¿Cuántos van captando? Miremos Mateo capítulo 6. Verso 9, ahí está, cuando Jesús nos enseñó el famoso Padre Nuestro, ¿no? Que a veces los religiosos después lo repiten como un rezo, y usted sabe que cuando las cosas se repiten como un rezo, pierden sentido y por ende pierde valor también, y ya no tiene la efectividad espiritual que tuvo inicialmente. Entonces yo le pido que no repita esto como loro, como alguien que aprendió en la religión, el famoso Padre Nuestro. No, analice esta oración. Fíjese lo que nos está trasladando Jesús. Trate de ponerse en los zapatos o en las sandalias de los discípulos de aquella época, que el Señor les está diciendo, cuando ustedes oren, ahora díganle Padre. ¿Cómo Padre? Nunca, jamás le dijimos Padre. Él es Adonai, Él es Elohim, Él es el Altísimo, el Eterno. Jesús dice, no, yo vine a esta tierra, entre otras cosas, para que a través de esa cruz ustedes sean llamados hijos de Dios. Yo vine a traer la adopción. Vinimos con mi Padre a ponerlo sobre nuestras rodillas. Aleluya. Entonces ahí dice, a ver, lo leemos juntos. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en los cielos. Padre nuestro. Cuando uno empieza a repetir esto, pero con sentido, finalmente se establece en el corazón. Y uno empieza a tener esa relación. Él no solo es el creador, no solo es el salvador, Él es mi Padre. Él es mi Padre. Entonces aquí vamos a aplicar estos conceptos espirituales a lo que es el aprendizaje en la iglesia, en la casa de Dios. La iglesia es casa y es familia. ¿Cómo le hablas a tus pastores? ¿Cómo te manejas en el lenguaje con tus hermanos? Es importante por eso que no le quitemos el lenguaje espiritual a la iglesia. A veces en las acciones o, ¿cómo decirlo?, en las cosas que hace
la iglesia moderna hoy, yo les noto que a veces ellos quieren quitar cierto lenguaje, con la idea de que, dicen ellos, para no parecer tan religiosos, ¿no? Entonces hablemos de otra manera. Y a ellos les parece que si vos entras a un lugar y empezás a decirle a los demás, hermano, hermana, eso es muy religioso, muy evangélico. Y entonces solo se hablan por el nombre, o si van a presentarlo en el púlpito a alguien, no dice el hermano tal, porque ellos dicen, no, suena religioso. Y entonces solo mencionan el nombre, o dicen, vamos a presentar aquí a los voluntarios que trabajan en esta casa. No quieren decir siervos, porque suena religioso. Vamos a poner a los líderes, a los coach de la fe. Y como que a veces uno les ve la tendencia de querer cambiar el lenguaje, pero hay que entender que hay lenguaje bíblico en la iglesia a propósito, adrede, con una intención de Dios, de formar una mentalidad de familia. Claro, si lo vas a tomar desde ese lado como algo religioso, sí, estás en problemas, tenés ahí una traba mental, porque cada vez que quieras pronunciar la palabra en tu mente se va a producir una crisis, pero cuando en el espíritu comprendes por qué Dios determina ciertos lenguajes y por la palabra se te revela el por qué, entonces ahora con libertad y con más gozo todavía, cuando te dirigís a alguien en la casa donde Dios te puso, vos le decís, hermano, vos sos mi hermano, mi hermana. Y mis pastores son padres espirituales. Y cuando mi forma de dirigirme y mis conceptos empiezan a cambiar, entonces, hermano, ahí se empieza a restaurar la iglesia. Y esa misma restauración que se da en la iglesia empieza a llegar a nuestros hogares también. Y ese padre que no sabía cómo recuperar el respeto que los hijos le perdieron, ahora cuando él se pone a hacer las cosas bien en la iglesia, Dios opera el milagro y los hijos empiezan a respetarlo otra vez. Y dice la Biblia, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Ahí empieza a soltarse la restauración familiar. Pero yo la tengo que aprender y la tengo que desarrollar en la casa de Dios. Mi manera de dirigirme con mis padres espirituales, reconociéndolos como padres, es clave. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos y hasta el día de hoy a todos nosotros, ustedes cuando oren, oren así. ¿Y por qué hay que orar así? Porque te tiene que entrar en la cabeza y en el corazón que es tu Padre. Y tenés que aprender a dirigirte a Él como tu Padre y vivirlo como tu Padre. Amén. Entonces ahí empieza a soltarse una fase de la restauración de la paternidad, justamente a través de la oración. Mire qué tremendo. La forma de hablar, la forma de orar también es importante en la restauración. Amén. Yo me quiero poner las pilas en la iglesia, la verdad que me enfrié, bajé mi nivel espiritual, perdí todo respeto por las cosas de Dios, perdí todo respeto y temor por las cosas del Señor en la iglesia, así que necesito restauración. Che, pastor, ayúdame. Justamente, lo que necesitas empezar a hacer es cambiar tu manera de dirigirte. Primero, para con Dios. Y entonces eso también va a afectar la congregación y los hogares. Y ahí es donde se va a producir la famosa restauración familiar de Elías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo, fase de restauración de paternidad. Fase número 1, ¿no? Fase número 1 de restauración de paternidad es que primero aprendas a dirigirte en oración a Dios como tu Padre. Amén. Que cuando ores a Dios, no ores como un religioso que le ora a un ser superior de no sé dónde. Aquí Mork llamando a Orson. ¿Te acordás de eso?
Adelante, Orson. Oh, Dios de las alturas. Está bien, obvio que Él es Dios. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, nos dice, no, cuando ustedes oren, tienen que establecer esta relación. Ahora son hijos adoptados. Los pusimos sobre nuestras rodillas, son nuestros. Entonces decime Abba, decime Padre. Ahí empieza la restauración. Diga primero con Dios. Recuerde que estamos hablando de la restauración de la paternidad. Entonces, primero tengo que restaurar paternidad en mi relación con Dios. Y entonces luego sucede lo mismo a nivel congregación. Y cuando eso lo restauro con mis pastores, entonces luego va a suceder lo mismo en los hogares. Es decir, primero es con Dios, entonces luego empieza a verse a nivel congregación y finalmente también la restauración llega a cada uno de los hogares. ¿Cuántos quieren esa bendición? Diga conmigo, la oración es uno de los medios para restaurar y purificar los corazones. Hoy quiero que valoremos un poquito, a ver cómo decirlo, darle hoy con esta enseñanza un valor agregado, un valor especial a la oración. Por supuesto, todos sabemos aquí que la oración es importante, ¿verdad que sí? Pero hoy con esta enseñanza espero que Dios te abra los ojos y te revele que muchas veces es más importante de lo que nosotros pensamos. Orar de determinada manera. Finalmente uno podría decir, bueno, lo que vale es orar. No importa cómo, lo que vale es orar. No, sí importa cómo. Aun cuando orás por tus pastores. No es lo mismo el Che Martín que decir, Señor, mi Padre espiritual, el Padre espiritual de esta casa, está en esta senda que tú lo pusiste. Padre, ábrele las puertas. Señor, yo bendigo a mis padres. Eso no es lo mismo que soltar bendiciones al voleo de una manera incorrecta, ¿no? ¿Me doy a entender? Entonces, mire cómo puede cambiar un montón de cosas con tan solamente volver a la senda antigua, volver a esta enseñanza básica, si se quiere, a la oración que nos enseñó Jesús. Ustedes tienen que decir Padre, porque ahora son hijos. Justamente esto es una de las cosas que Satanás va a atacar, porque al diablo le conviene que usted no desarrolle su nivel de hijo. El diablo lo que quiere es que te quedes a medias en este aspecto de lo que es ser hijo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son hijos de un reino, son hijos de un rey, lo cual los hace herederos de un reino. Y ese es el reino que aspiró y que quería Satanás. Él es el que quería sentarse en el trono y ya no llevarle la adoración a Dios, sino recibirla a Él. Él está interesado en ese trono. Y resulta que ahora Dios va a tener hijos y todos esos hijos herederos. No. El diablo dice, no los voy a permitir. Y ahí es donde va el ataque del diablo, para que cada cristiano se le anule este tema de lo que es ser hijo. ¿Me va siguiendo? Y tenemos que recordar que como hijos del reino o hijos del rey en el reino del Señor, hay 3 niveles de madurez. Y el diablo trabaja para que usted no desarrolle esos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Ahí Jesús los señaló cuando charló con Nicodemo aquella noche. Ahí usted lo puede buscar en la Biblia y encontrará estos 3 niveles. Están los que pueden ver el reino.
Luego, segundo nivel, están los que pueden ver y entrar en el reino. Y el tercer nivel son los que pueden ver, entrar y heredar, poseer el reino. Lo voy a decir de nuevo. Primer nivel, los que ven el reino. Segundo nivel, los que ven y entran. Y tercer nivel son los que ven, entran y heredan. Entonces, codiámelo ahí al que tenés al lado, decirle, tenemos que llegar a ser herederos, hermano. ¿Quiénes son los herederos del reino? Diga conmigo así. Los herederos serán aquellos que se gradúen como hijos de Dios. Pensalo, masticalo ahí. Deja que Dios te ministre. Los herederos del reino, ¿quiénes serán? Los que se gradúen como hijos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, nosotros por la fe recibimos esta hermosa posibilidad de ser hijos de Dios, pero es algo que tienes que aprender, que tienes que desarrollar y llegarás a graduarte cuando por fin hayas podido terminar de ser ese hijo que Dios espera que seas. Mire, se lo quiero mostrar por la Biblia. Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12. Tenemos la versión, la Biblia de las Américas, y recuerde, dijimos recién, herederos del reino serán aquellos que se gradúen como hijos de Dios. Mire lo que dice este pasaje. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho ¿de qué? De llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A todos los que recibieron a Cristo, a todos los que creen en Cristo, se les da el derecho de llegar a ser hijos. Qué interesante. Porque ahora que le pusimos la lupa a la Biblia, lo que descubrimos con la gracia y la misericordia de Dios es que lo que nos pasó cuando recibimos a Cristo, cuando creímos en Cristo, es que nos metieron en un proceso. Diga conmigo bien fuerte, proceso. Recuerde eso. Yo soy hijo de Dios, pero que estoy en un proceso y tengo que llegar a graduarme, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Tengo que llegar a graduarme como hijo de Dios. Tremendo. Y entonces ahí seré un heredero del reino. Por eso también lo que dice Apocalipsis 21:7. Mire, fíjese ahí. En Juan nos dicen, tenés que llegar a ser hijo de Dios. Y en Apocalipsis 21:7, mira cómo dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Wow, esto es tremendo porque por muchos años a través de la teología tradicional uno daba por sentado un montón de cosas que no es tan así. Sí, por supuesto, por la fe somos hijos de Dios. Estoy en un proceso donde yo tengo que terminar de graduarme como hijo de Dios para entonces poder ser heredero y no ser solamente uno que vio el reino o uno que entró al reino, sino llegar a ser uno que hereda el reino. Si se entiende esto, ¿pueden decirme amén? Entonces, ya que hablamos de lo que es heredar el reino como hijos de Dios, miremos estos pasajes. Acompáñeme primero a 1 Corintios. Capítulo 6, verso 5 en adelante. Mira qué interesante lo que dice ahí. Vamos a leerlo juntos. Para vergüenza vuestra, lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que, en efecto,
es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Déjeme explicarle de qué está hablando Pablo. Pablo dice, qué vergüenza que entre hermanos lleguen a tener un entredicho o una disputa y los lleven a tribunales del mundo. Qué vergüenza, dice el apóstol Pablo, siendo hijos, siendo hermanos. No, pero usted no sabe lo que me hizo. Y entonces Pablo dice, y sufrí la injusticia. Llorón. Aguantá la injusticia. Pero el otro es un bandido y, bueno, ¿por qué no mejor sufrir la injusticia? Atravesá ese valle. ¿Por qué no ser mejor defraudados? Mirá lo que está diciendo el apóstol Pablo. Claro, esto una mente carnal no lo puede entender. Anda a decirle hoy a un cristiano moderno, deja que te defrauden, deja que te hagan injusticia. No, a mí, yo soy cristiano, pero no soy estúpido. Y Pablo dice, ¿por qué no pasás por ese valle? ¿Pero por qué está diciendo Pablo eso? ¿Porque quiere tener un pueblo de tontitos que se dejan engañar? No. Pablo está apuntando a que vos pases el proceso para que llegues a ser un verdadero hijo de Dios. A ver, díganme, ¿el Hijo de Dios, Jesucristo, no pasó una injusticia? ¿No lo llevaron a la cruz injustamente? Sin embargo, a Él, que se humilló hasta lo más bajo, el Padre lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros no queremos. Bueno, denle un aplauso al Señor porque realmente grande nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Él que es, hermano, el capo, se dejó pasar por esa injusticia. Dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él que es el capo, y nosotros, hermano, que no somos nada. No, a mí me las hacen, me las pagan. No, yo no la voy a dejar pasar una. Entonces Pablo está diciendo, aguantá. Mientras yo digo esto, no sé quiénes de acá lo reciben a esto. Es porque es un conflicto mental, ¿no? Porque nuestra parte carnal dice, no. Ahora, esto tampoco es para que un hermano abusivo o que engaña a los hermanos se agarre y ande engañando a los hermanos y cuando los hermanos le reclamen diga, mira lo que dice acá, déjate estafar. No, pues eso es ser bien perverso y Dios te va a pagar según tus obras. Así que no es para agarrar eso, pero sí es para entender que el apóstol Pablo dice, a veces en el proceso para llegar a ser hijo de Dios, vencedor, heredero, tendrás que pasar por esos valles. Y en vez de andar buscando que te haga justicia el mundo, presenta tu causa a Dios y déjate de molestar. Me quedo un rato así. Pero sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis. Y esto a los hermanos. Lo que él está diciendo es, cuando vos, porque tu carne no se la banca, llevas las cuestiones con tus hermanos hacia el mundo, entonces el que está defraudando sos vos. Estás defraudando al reino. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se la agarren conmigo, hermano. Así que esa moda de querer hacerse los abogados de la iglesia, qué fraude que son para el reino muchas veces, porque hermanos, no pretenda nunca usted traer las cosas de este mundo a lo que es las cosas en la casa de Dios. Son el agua y el aceite. Son el agua y el aceite. Claro, por supuesto, esto siempre que hablemos de cuestiones dentro de parámetros normales. Por supuesto que uno aplica criterio también ministerial si encontramos casos donde puede haber algo que tenga que ver con un delito, hermano, obvio, ahí
Obviamente que ahí se procede de otra manera. Obviamente. Pero aquí, si usted lee todo el contexto, Pablo estaba hablando de desacuerdos que había entre los hermanos. ¿Me sigue? Pero sigamos leyendo. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, que yo no aprenda a perdonar, a soportar, a amar a mis hermanos y por amor a la casa, a veces dejar pasar ciertas cosas y aún sufrir injusticia, dolor, por amor a la casa, que yo no aprenda a hacer eso delante de Dios, me toman como un injusto y un injusto no heredará. Entonces la próxima vez que usted agarre bronca por una maceta, no, yo le presté una maceta a mi hermano, me devolvió y la maceta es importante, no es la maceta, es la acción, es la acción. Hoy es una maceta, mañana es un jardín. Y usted hace berrinche, hace lío, que quiere justicia, en vez de aprender a, bueno, dejar, soltar, perdonar. Y por una maceta usted se va a perder heredar el reino, por una maceta, por un peine, por un cable. Me voy de la iglesia. ¿Por qué se va a armar nada? Yo llevé cables a la iglesia y no sé, se los llevaron, no sé, no están ahora. Así no, por un cable. Te vas a perder la herencia. Pero hermano, aunque hoy nos reímos, muchas veces nos agarra bronca en la iglesia con cosas tontas porque nos olvidamos que hay una herencia mayor detrás. Déjalo. Mira, quiero que lo sepan. A la iglesia llega gente. Y usted sabe cómo es la gente, ¿no? Y a veces hay gente ingrata, a veces hay gente desagradecida, a veces hay gente que no actúa bien. Pero Dios permite que eso suceda en la iglesia para que nosotros desarrollemos el proceso como hijos de Dios. Y a veces tenés que soltar, hermano, hay una maceta, una computadora, una campera, un entredicho, un algo. Aprender a perdonar. No estoy diciendo pasar por alto las cosas, no, estoy diciendo aprender a perdonar, a soportar. ¿Por qué? Porque yo estoy tras una herencia mayor. Pero ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y el hermano que anda engañando, el hermano que anda haciendo mal, ese también tiene que saber, no va a heredar el reino. Entonces a veces cuando uno se da cuenta cómo es una persona, en vez de entrar en litigio, déjalo, porque vos tenés que, casi tenerle pena. Este Salamín, por ser como es, no va a heredar. Déjalo, entregáselo al Señor y vos seguís tu camino para ser heredero. Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, yo recibí a Cristo, entro en un proceso para llegar a ser hijo de Dios, graduado como heredero de Dios. Pero si yo practico alguna de estas cosas, según dice la palabra, entonces no voy a heredar. ¡Qué bárbaro! Entonces el tema de aprender a ser hijo es más profundo de lo que habíamos pensado, hermano. Porque tenemos que llegar a ser hijos herederos. Mira este otro pasaje. 1 Corintios 15:50. Ahí nos explica por qué las personas muchas veces practican todas estas cosas que acabamos de leer, ¿no? ¿Por qué? Ahí lo vemos. Dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Mire qué interesante. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que está diciendo es, por tu carnalidad
no vas a ser heredero. En tu proceso de llegar a ser un hijo graduado de Dios, te quedás por la mitad y eso es lo que busca el diablo. No le des lugar al diablo. Pero a veces le damos lugar por nuestra carnalidad. En vez de obrar espiritualmente ante una situación, reaccionamos carnalmente y eso te saca de la posibilidad de ser heredero. Hermano, con tanta razón el Señor muchas veces nos enseñaba, si te sacan la túnica, dale la capa también. Si te pegan acá, ponle la otra también. Si vos vas por un premio mayor. No, pero yo no me banco. Bueno, por ser carnal te vas a perder ser heredero. Fíjese, carne y sangre no hereda. Lo que está diciendo es que hay dos problemas que tenemos. Carnalidad, número uno. El otro problema que tenemos es la sangre, es decir, todo lo que heredamos de nuestros ancestros. Algunos de nosotros pudimos haber tenido abuelos, padres o tatarabuelos con inmoralidades, con ataduras que por herencia nos llegaron y nosotros batallamos con eso. Hermano, en Cristo tenemos que tener victoria, pero usted tiene que decidirse a renunciar a toda herencia de ancestros. Algunos hermanos tienen un carácter que no avanza en las cosas del Señor y tal vez lo que tiene que hacer es una oración de renuncia y hacerse ministrar liberación, porque tal vez viene de los ancestros. Ya el abuelo, ya el tatarabuelo, eran todos mal llevados. Usted tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque está en juego tu herencia. Está en juego tu herencia. Está en juego tu herencia, hermano. Vos estás acá para llegar a graduarte como hijo de Dios. Entonces renuncia a la carnalidad, renuncia a toda herencia negativa que venga de tus ancestros. Por eso qué importante la Santa Cena, porque al tomar la sangre de Cristo estamos regenerándonos. Una nueva genética necesito, la genética de Cristo. Mire este otro pasaje, Gálatas 5:16, en adelante. Mira cómo dice la palabra. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque, ahí te salteaste ahí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son estas. Mire, léalo conmigo. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Mire. No, mejor sigo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Wow. Entonces, hermano, ahora entendemos, yo estoy aquí para llegar a graduarme como hijo. Y esas cosas impiden que yo llegue a ser ese hijo vencedor y no seré heredero. Mire este último pasaje, Efesios capítulo 5, verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Ahora empecé a entender la palabra de una manera más profunda. Esto es una carrera, hermano. Este es un proceso. Tengo que aprender a ser hijo y tengo que llegar a graduarme como hijo.
para que entonces pueda heredar. Esta carrera que espiritualmente usted hoy la está recibiendo y aprendiendo, tiene que llevarlo a su casa. ¿Oyó lo que dije? Usted tiene que meter a toda su familia en esta sabiduría, esta revelación que Dios nos comparte. Usted meta a toda su familia en eso, enséñele a su familia. Hablen con su cónyuge, hablen con sus hijos. Cuando se presentan situaciones en la iglesia o en la vida, ustedes sepan cuál es el camino que tienen que seguir. Siempre con la única meta, tenemos que llegar a graduarnos como hijos. Tenemos que ser herederos del reino. Y a veces para heredar el reino, acá en la tierra hay cosas que tengo que ceder, que tengo que, entre comillas, perder, pero finalmente es para ganar la herencia. Amén. Entonces, déjeme cerrar recordándoles el Padre Nuestro. No sé si lo tenés a mano para ponerlo en la pantalla, Mateo 6:9, y con eso cerramos. Por eso el Señor quiere que tengamos mentalidad de hijo, y el Padre Nuestro, esa forma de orar, nos ayuda a desarrollar esa mentalidad de hijo. Ustedes van a orar así porque ustedes son hijos, tienen que desarrollarse como hijos, y ahí nos deja mucha enseñanza. Como yo ya estoy terminando, no voy a desglosar todo el Padre Nuestro, pero solo déjeme mencionarle algunas cosas. Primero que nada, dice la oración que empieza así: Padre Nuestro. Si usted quiere anotar, eso sería como un concepto primero, ¿no? Número 1, Padre Nuestro. ¿Qué nos está diciendo? Cuando decimos nuestro, estamos hablando en plural. Lo que el Señor me está metiendo es la mentalidad de que no soy hijo único. No digo Padre mío. No, es nuestro. El Señor me está enseñando que la vida cristiana es una vida en comunidad. La iglesia es un cuerpo. Yo tengo que pertenecer a una casa, tener familia, y ahí es donde aprendo el amor, el perdón, el soportarnos unos a otros, porque no soy único. Decimos nuestro, somos muchos hijos. Si usted no entra en comunión con los hermanos de la iglesia, usted ni siquiera está en el primer punto del Padre Nuestro. No se trata de venir solo al culto cuando empieza o después que empieza, irme antes que termine y no relacionarme con nadie. Así no funciona. No, lo que pasa es que yo tuve malas experiencias. Bueno, hermano, pero todos tenemos malas experiencias en todo. Y eso no significa que tengamos que abandonar todo. Un día estás haciendo dieta y te compraste, no sé, una leche descremada y resulta que estaba vencida. Y decís, por eso decís, no hago más dieta. No, ¿qué tiene que ver que te encontraste con una leche vencida con el tema de que tenés que bajar de peso por tu salud? Entonces a veces nosotros por cualquier pavada queremos justificar ese proceder que tenemos, ¿no? Que no es correcto delante de Dios. ¿Qué tiene que ver que tuviste alguna mala experiencia con un hermano? Eso no quita que Dios nos enseña que tenemos que vivir en comunidad, tener comunión. No, yo desde que pasó tal cosa, yo voy a la iglesia, no hablo con nadie, yo solo escucho la palabra y me vuelvo a casa. Bueno, estás haciendo mal. Y te digo más, es al divino botón que vengas a la iglesia con esa actitud. Que vengas a la iglesia con esa actitud o que estés pecando en el mundo es lo mismo. Porque así no es como Dios nos enseña. Si queremos hacer las cosas, las tenemos que hacer bien. Y Dios dice, tienes que desarrollar vida en comunión. Tienes que tener comunión con los hermanos. Pero la gente a veces es mala. Bueno, sí, y de eso tendrás que aprender. Y te tengo noticias. Puede que el malo también seas vos. La gente habla mal. Puede que vos también alguna vez hablaste mal. Capaz que tenés la lengua santa. Pero puede que vos también alguna vez se te escapó algo. La gente es desagradecida, ¿sí? Es cierto. Y puede que vos también alguna vez fuiste desagradecido. Capaz que sin querer. Lo que Dios nos enseña es, no sos único, tenés hermanos. Por eso decimos Padre Nuestro. Tenemos que aprender a vivir como familia.
Después dice que estás en los cielos. Entonces, el hablar de esta manera, el orar de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, me ayuda a mantener mi enfoque. Eso ponga como número 2. Mantener mi enfoque. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿A dónde tengo que poner mis ojos? En los cielos. Porque si yo no tengo mi visión puesta en los cielos, entonces me vuelvo un cristiano terrenal, que tiene los ojos puestos en las cosas de la tierra, que se lleva por todo lo que tenga que ver con lo terrenal. Pero usted tiene que aprender a vivir con un enfoque celestial. Mi Padre, ¿sabes dónde está? En los cielos. Tu Padre está en los cielos. Todas las bendiciones, todo lo que vos necesitas viene de arriba. Así dice la Biblia. Pone los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Número 3, santificado sea tu nombre. Esa palabra, santificado, es la palabra clave. Nos habla de santidad. Pero ¿cómo puedo yo entender lo que es que su nombre sea santificado si yo no vivo santidad? Entonces ya esa oración me está metiendo en lo que es la importancia de la santidad. Mire qué tremendo, con solo las primeras palabras del Padre Nuestro. Luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, mi relación con Dios es que yo tengo que declinar de poner mi voluntad para que Él haga su voluntad en mí. Y para que su reino venga a gobernar en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en el ministerio. Venga tu reino, es decir, vos vas a reinar en mí. Así como en el cielo, así va a suceder en mi casa, en mi familia, en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y hoy vamos a parar ahí, por razones de tiempo. Pero déjeme decirle antes de orar que lo más lindo que te puede pasar, hermano, y esto te va a cambiar la vida, es que entiendas que debes tener con Dios una relación de padre a hijo, hijo y padre. Tienes que aprender a ser hijo espiritual y bíblicamente, para que entonces la genética familiar de Dios pueda desarrollarse en ti, y eso lo vas a llevar a tu familia cuando formes tu familia, si todavía no la tenés, cuando te cases, tengas hijos, va a fluir esa genética de Dios. Y los que ya tenemos familia, va a fluir esa bendición de Dios, porque estamos aprendiendo a ser hijos, herederos. Y hermano, imagínese cómo Dios va a bendecir la familia de un heredero de su reino. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y oramos juntos? Señor, muchas gracias por tu enseñanza. Muchas gracias, Señor, por la palabra que estás soltando sobre esta casa. Amado Dios, te ruego que nos reveles esta palabra. Te ruego, Señor, que sople tu viento clarificador, viento de revelación, y que esta palabra que nos vienes ministrando, Señor, sobre aprender lo que es ser hijo, se revele profundamente en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que entonces se desate explosivamente, Señor, ese avivamiento familiar que tú has prometido para el tiempo final. Que tus hijos, al entender lo que es ser hijo, entonces puedan ser buenos padres en sus hogares. Y de ese modo sus hijos biológicos o espirituales también reciban esa bendición. Y de esta manera, Señor, empiece a fluir ese movimiento profético de Elías, que dice tu palabra, el corazón de los padres
vuelve al de los hijos, y el de los hijos vuelve al de los padres. Padre, primero que nada, que pueda restaurarse la paternidad en nuestra relación contigo. Luego también, Señor, se restaure paternidad en la congregación. Y también veamos esa restauración en cada casa, en cada hogar, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, y te pido que esta noche sanes los corazones de aquellos que como hijos han tenido malas experiencias. Aquellos, Señor, que necesitan ser libres de dolores, de aflicciones provocadas, Señor, por tener una casa negativa, una casa que no vivía tu palabra, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Restaura la paternidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y revélale a este pueblo precioso tuyo, Señor, el privilegio que tenemos de poder tener una casa espiritual con padres espirituales. Revélalo, Señor, te lo ruego, para que ellos lo aprovechen y sean altamente bendecidos. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada familia, no solo de los que están aquí, sino de los que nos escuchan o nos miran a través de nuestros materiales. En el nombre de Jesús reciba la bendición para su familia, para su casa. Y deseo que sea restaurado y prosperado por la palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Celebramos la palabra de Dios esta noche. Gracias, Jesús. Gracias.